Y para los micrófonos del 88.9 siempre es gratísimo hablar con la extraordinaria periodista corresponsal de Televisa en el Vaticano, Valentina Larraqui, y es que estará platicando mañana en el dique. Se están cumpliendo 150 años de la diócesis de Jalapa y viene para platicar sus experiencias de más de 3 décadas. Valentina Larraqui. Valentina, muchas gracias por aceptar la llamada para el público del 88.9. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio y la verdad estoy muy contenta de volver a Jalapa. Oiga, y entonces le va a platicar a la gente que se va a reunir en el dique, que por cierto es gratuito, todas las experiencias que vivió usted con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI y ahora con este Papa que ha causado muy buena impresión para el mundo, que es el Papa Francisco, Valentina. Exactamente, yo creo que ha sido una época extraordinaria en la vida de la Iglesia y no solo de la Iglesia, porque sobre todo lo que se refiere al pontificado de Juan Pablo II, pues coincide también su obra, su liderazgo, pues con grandes cambios que se fueron dando en el mundo y sobre todo en la Europa del Este hasta llegar a la caída del muro de Berlín. Y aparte, pues a través de ese liderazgo, ese carisma, pues vimos cómo tendía puente hacia otras religiones, otros países, otros líderes políticos. Así que fue durante esos años una fuente extraordinaria del punto de vista profesional. Nosotros realmente teníamos la impresión de participar de alguna manera en la historia, ¿no? En historia con H mayúscula. Pero aparte hubo, sobre todo ya en la última parte del pontificado de Juan Pablo II, pues una experiencia a nivel humana, espiritual única, digamos, absolutamente irrepetible, porque nosotros lo acompañamos pues durante 26 años y medio, desde que era un joven papa de 58 años, con carisma, guapo, simpático, con un dinamismo, una energía impresionantes, pues hasta realmente se transformó en una persona discapacitada. Entonces, esta como parábola humana, ver a un hombre que sabe llevar su cruz y que la lleva hasta el último día, pues fue, yo creo que para el mundo entero un gran testimonio. Y luego pues llegaron los 8 años del Papa Benedicto, fueron seguramente años más difíciles. El Papa Benedicto es un hombre de una inteligencia extraordinaria, es el mayor teólogo que hay hoy en día, pero probablemente él por su misma trayectoria pasada no tenía esa capacidad de entrar en comunicación con las masas, con los periodistas, con la gente, le faltó eso quizás. Y aparte coincidió su pontificado pues con el estallido de muchas crisis en diferentes partes, sobre todo relacionadas con la pedofilia dentro de la Iglesia. Hubo errores de comunicación fuertes durante su pontificado, lo que hizo que para nosotros los periodistas, desafortunadamente, pues teníamos que cubrirlo casi siempre con el matiz negativo, porque estallaba una crisis o porque había un problema, se desencadenaba una crisis. Y luego finalmente la sorpresa final cuando él, con un gesto que en ese momento yo creo que muchos no entendieron, pero un gesto de una gran humildad y revolucionario, de alguna manera decide que él no va a seguir, que va a renunciar, se vuelve el primer papa en la era moderna en hacer este gesto, porque dice: yo ya no tengo las fuerzas ni físicas ni morales, espirituales para llevar adelante esto, y esto se está hundiendo. Entonces, pues para nosotros los periodistas de La Fuente obviamente fue un momento también extraordinario, en el sentido de que nunca se había vivido una situación así, y finalmente pues el cónclave que llevó a la sorpresiva elección del primer papa latinoamericano, y estos 17 meses que han sido muy, muy interesantes, porque la verdad el Papa Francisco ha despertado muchísima expectación, muchas expectativas, está tratando de cambiar un poco la imagen de la Iglesia, pero sobre todo de la curia del gobierno ahí del Vaticano. Es un hombre muy libre en el sentido amplio de la palabra, una persona muy sencilla, y sobre todo ha vuelto a tener, como lo vimos con Juan Pablo II, pues el gran contacto con la gente. Ahora los miércoles, los domingos, pues la Plaza de San Pedro está siempre llena, y el Papa tiene una caricia, un abrazo, una sonrisa, hasta se saca selfies, se toma el mate que le ofrecen, en fin, yo creo que se viene una época de nuevo muy interesante y sobre todo muy bonita, ¿no? Valentina Larraqui, entonces fue una bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica la designación del Papa Francisco. Yo creo que sí, yo lo veo así, obviamente no es una tarea fácil, los grandes cambios pues que la Iglesia necesita o el gobierno de la Iglesia necesita no se pueden hacer en un día. El Papa Francisco está totalmente consciente de ello, nos los ha dicho varias veces ya cuando viajamos con él, pero en eso está. Entonces obviamente pues
tiene que vencer resistencias, porque dentro del Vaticano pues no es fácil. Estamos hablando de una institución de 2000 años, hay obviamente grupos, hay pues como en todas las instituciones, desafortunadamente pues dentro de la Iglesia también existen intereses, existen cosas que a lo mejor no deberían de existir, pero pues finalmente es una institución hecha por humanos, integrada por seres humanos, con todo lo que esto conlleva. Pero bueno, él se ha puesto ya con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, diría yo, para tratar de pues realizar unos cambios importantes. Algunos ya los ha hecho, sobre todo en el manejo de las finanzas, que haya mucha mayor transparencia, y sobre todo lo que está cambiando, me da la impresión, es un poco la imagen de cómo los hombres de iglesia deben ser. Él da el ejemplo y eso es muy importante, porque pues no se va al Palacio Apostólico, se queda en una residencia, ya no utiliza un coche, digamos, oficial. Hay toda una serie de símbolos, si quiere, que hablan un poco de una iglesia que tiene que bajar a la calle, que tiene que ser más cercana y sobre todo que tiene que tener mayor una vista, digamos, que no se haga de la vista gorda, sobre todo con las personas más necesitadas, ¿no? Que no voltee hacia el otro lado, sino que realmente pues se comprometa. Entonces creo que es un pontificado sumamente interesante y sí, pues para nosotros también ha representado eso, ¿no? Un poco como una bocanada de aire fresco. Oiga, Valentina, ¿usted ya conocía al Papa Francisco? ¿Lo trató como cardenal en algún momento? Sí, pero muy poco, por una razón muy sencilla, que al Papa Francisco, el entonces cardenal Bergoglio, no le gustaba para nada la prensa y los medios de comunicación, ni siquiera en Argentina. Él nunca daba entrevistas y siempre les decía a los reporteros que con sus homilías tenían, que él pronunciaba las homilías el domingo en las misas y que con eso ellos podían sacar lo que querían. Pues era un hombre, no era un hombre de medios. Y el Vaticano, la verdad, él venía lo mínimo indispensable, nunca le gustó, digamos. Entonces, la verdad, lo conocí, sabía que en el primer cónclave, digamos, el que siguió la muerte de Juan Pablo II, él había obtenido, parece ser, unos 40 votos, pero que finalmente, pues, los votos los habían un poco desviado ya para que hubiera, pues, unidad hacia el entonces cardenal Ratzinger. En fin, sabía muchas cosas de él y, sobre todo, se había distinguido mucho en la conferencia del episcopado latinoamericano en Aparecida, bajo el pontificado de Benedicto, porque a él le tocó redactar el documento final. Entonces, como que se puso a la vista, digamos, todos los obispos latinoamericanos, cardenales latinoamericanos, lo conocieron, lo apreciaron, trabajaron con él, y creo que eso fue como una especie de trampolín muy bueno para que luego, cuando se reunieron ya para la elección del Papa, pues su nombre saliera. Valentina Larraqui, sin embargo, el mundo ha recibido muy bien a este líder de la Iglesia, a este vicario de Cristo que es el Papa Francisco. Sin embargo, los yihadistas lo tienen en la mira y además se comenta que él es un defensor de las verdades falsas y se puede temer algo terrible, ¿no, Valentina? Perdone, disculpe, es que se fue la comunicación sobre esta última pregunta, disculpe. Que los yihadistas no ven con buenos ojos al Papa Francisco. Perdone. No. Pues mire, el problema es que lo vimos también con el Papa Juan Pablo, cuando un Papa pues se mete de lleno, digamos, también en la actualidad internacional, y un Papa como Francisco está en este momento pues muy atento, muy preocupado, muy pendiente de todo lo que está sucediendo en diferentes países de esa área del Medio Oriente, en Siria, en Irak, etcétera. Pues obviamente pues se ponen bajo reflectores. Esas amenazas, desafortunadamente, nosotros las hemos visto durante el pontificado de Juan Pablo II muchas veces. Obviamente esperemos que sean solo amenazas, ¿no? Pero digamos, es algo que ha sucedido ya, sobre todo cuando un papa pues levanta la voz o habla por los que no hablan o no pueden hablar y hace quizás a veces más, se sustituye a algunas organizaciones internacionales o algunos países que reaccionan con demasiada lentitud ante pues injusticias, ¿no? Como nos los decía ahora en el avión volviendo de Corea. Así es. Valentina Larraqui, el homosexualismo, los matrimonios del mismo sexo, las obispas, hay mujeres que quieren ser obispas, son temas que la Iglesia no los tiene contemplados, sin embargo, no está cerrado para comentarlos el Papa Francisco. ¿Usted cree que la Iglesia pueda abrirse a estos temas? Yo creo que es un tema muy complicado en ese sentido. Va a haber 2 sínodos de la familia,
no uno, sino dos, uno este año en octubre y luego otro el próximo año. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco quiere que todos estos temas se pongan sobre la mesa, se discutan. De hecho, se enviaron preguntas como un cuestionario a los obispos de todo el mundo para que hablaran con sus fieles y la gente pudiera opinar sobre estos temas, sobre la homosexualidad, sobre los matrimonios entre el mismo sexo, la adopción de niños por parte de estas personas, si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, y toda una serie, digamos, el celibato sacerdotal, las mujeres sacerdocio. Entonces, sobre todo los temas relacionados con la familia van a estar ahí en octubre sobre la mesa en el Vaticano, van a venir los obispos de todo el mundo, pero el Papa Francisco ha dicho ya que no nos tenemos que esperar grandes revoluciones o conclusiones ya a raíz de este primer sínodo, habrá que esperar quizás el segundo. ¿Por qué? Porque obviamente son temas muy delicados y muchos pues tienen que ver con la doctrina misma de la Iglesia, con dogmas. Entonces lo importante quizás es que se van a poner sobre la mesa y se van a estudiar, ¿no? A ver de qué manera pues la Iglesia puede quizás acercarse a una sociedad que ya no se reconoce en determinados valores. Entonces, creo que va a ser un momento muy, muy interesante el que vamos a vivir en el próximo mes de octubre en el Vaticano, y luego pues todo lo que se discuta ya prácticamente se va como a digerir un poco, y al año siguiente pues se va a seguir profundizando en ello. Entonces, los temas están sobre la mesa y creo que esto de por sí pues es interesante, ¿no? Sí, sí, la homosexualidad. Valentina, por último, ya no la quieren bromar porque mañana estaremos muy pendientes de lo que diga usted en el dique aquí en la capital del estado a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. A las 6 de la tarde, los 150 años de la diócesis, y usted platicará de sus experiencias. San Juan Pablo II, cuando muere y empieza la beatificación, se decía santo súbito, ya es santo, ya ha sido santificado, pero quizá para muchas personas muy radicales tiene un entrecomillado esta santificación por la relación que tuvo con el padre Maciel. ¿Usted qué opina de eso, Valentina? Mire, este tema obviamente estuvo sobre la mesa del postulador de la causa de beatificación y canonización, porque obviamente cuando se estudia todo lo relacionado con un candidato a los altares, pues hay que profundizar absolutamente en todo. Entonces escucharon 120 personas, 120 testigos, cada una contestó pues todas las preguntas del caso sobre la manera en la que Juan Pablo II había ejercido las diferentes virtudes, se estudió documentación. Y este tema específico, el postulador de la causa de beatificación, pues pidió oficialmente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde el caso Maciel había ido a parar, donde había sido analizado, si es que constaba un involucramiento del Papa Juan Pablo en este sentido. Obviamente se tuvo que hacer todo un estudio, hablar con personas, y se llegó a la conclusión con un documento oficial incluso de la Congregación de la Doctrina de la Fe que no hubo ningún involucramiento de Juan Pablo II en este caso. Obviamente no lo podemos discutir en 2 segundos porque aquí el problema es que esas acusaciones llegaron en el 97 al Vaticano, fueron para la Congregación de la Doctrina de la Fe y desafortunadamente, de acuerdo al testimonio del mismo nuncio que estaba aquí en México en ese momento, que es Monseñor Justo Muyor, a él le consta que él mismo envió información a sus superiores en la Secretaría de Estado, y esa información nunca llegó sobre la mesa de Juan Pablo II, que conocía la otra imagen de Maciel, si conocía las obras, las universidades, le había ayudado en su primera visita a México. Es decir, era una realidad que pues que mucha gente conocía la parte positiva y no se conocía esta otra parte. Pero al final del pontificado de Juan Pablo II parece ser que llegan evidencias al Vaticano de que esas acusaciones, que claro, en ese momento habían llegado sin pruebas, digamos, no estaban comprobadas, pues tenían toda la pinta de ser absolutamente, de tener un fundamento. Entonces el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le dice a Juan Pablo II que hay esta situación, es decir, que ha llegado, dicen que se trata de un video con evidencias, y entonces pide autorización para iniciar la investigación, y de hecho inicia la investigación antes de que muera Juan Pablo II, y luego ya le toca todo, muere el Papa y el Papa Benedicto pues ya lleva a cabo todo el proceso para finalmente pues aislar de la Iglesia, a pedir a Maciel que se retire a vida privada, y luego llegan los visitadores, es decir, envían representantes del Vaticano
en todas las instituciones de la Legión de Cristo, de Regnum Christi, para ver cómo funcionaba dentro, cómo había sido posible, si había contado con cómplices, en fin, todo ese largo proceso que prácticamente acabó recientemente, los meses pasados, cuando ya se reunió pues un nuevo consejo, se reformaron todas las constituciones, es decir, las reglas, ¿no?, de la institución, pero sigue de alguna manera un acompañamiento, como lo hubo en los años del pontificado Benedicto, porque en el momento de la elección el Vaticano se reservó 2 consejeros, digamos así, que están ahí, y de alguna manera el Papa Francisco pues sigue llevando un poco de la mano a esta congregación, que pues las reformas que han hecho, digamos, a sus reglamentos, a sus constituciones, han sido prácticamente aprobadas ya por el Vaticano, con excepción de pequeños puntos menores, que en eso están trabajando, claro. Y creo que al final del verano ya deberían de ser aprobadas definitivamente, pero pues en el Consejo hay la presencia, digamos, de 2 personas que de alguna manera pues siguen vigilando, entre comillas, digamos, que pues este proceso se siga dando en el sentido positivo de la reforma, para que nunca más obviamente pueda suceder algo así. Valentina Larraqui, la admiramos y la respetamos, y mañana estaremos muy pendientes a las 6 de la tarde en El Dique, aquí en la capital del estado de Veracruz, para escuchar las anécdotas y todo lo que usted tenga que decir a lo largo de 36 años de carrera. Muchísimo, y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Valentina. Muchas gracias a Valentina Larraqui, 36 años cubriendo el Vaticano, y me atrevería a decir que incluso cubrió algo de Paulo VI, de Juan Pablo I, cuando fallece, y después Juan Pablo II, el Papa Benedicto, y ahora el Padre Francisco. Hay que verla mañana en El Dique.